Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a Hola, empezar nuestro tercer control de lectura. Hola Edgar, ¿cómo estás? Espero que lo disfrutes. Bien, entonces, ¿qué les parece si comenzamos un poquito con los temas que nos llamaron la atención, ¿no? dale. Ya, ¿Cuánto te llamó a ti primero? ya, dame cinco que se me perdieron. Ya, verás, a mí me gustó bastante el término de la autoeficiencia, ya, porque me recordó mucho a esa película, ay, se me fue el nombre. Esta que es sobre el niño que es full pilas y tiene el pelo amarillo así parado. Y él hace como una máquina de recuerdos donde tú puedes ver en la tele un recuerdo específico. Pero le sale mal y como que siempre falla y por su culpa como que explota algo. Entonces se me hizo full loco porque ellos bueno, él cuando se va al futuro se da cuenta de que la familia en la que vive ahí valora mucho equivocarse, ¿no? Porque es como que si te equivocas aprendes y aprendes más de lo que cuando logras algo. Entonces se me hizo full loco porque como la pregunta que decía ahí, si es mejor alimentar la autoeficiencia o la autoestima, yo creo que es mejor la autoeficiencia, ¿no? Porque tú alimentas las habilidades para resolver cosas específicas, no alimentas como que el ego de la persona para sentirse bien, es como que el momentáneo para que no se sienta mal, ¿no? Entonces como que si apoyas mucho las cosas que puede hacer, yo creo que las va a hacer bien e incluso va a mejorar mucho más. Sí, creo que es el punto justo de la lectura como tal. Y justamente yo, el tema que estaba viendo era casi el mismo, que era la autoestima acondicionada, o sea, o la autoestima interno, que es incluso como que, no sé, o sea, como que por ejemplo, cuando tú haces que todo dependa de que te salga bien algo. Ponte de que ya, yo soy el que tiene las mejores notas de la vida, entonces luego te sacas una nota mala y es como que, ¿dónde queda mi autoestima? O sea, ¿dónde queda mi valor? Entonces creo que sí, bueno, justamente todo el tema va en base a este tema de la autoestima, ¿no? Pero igual de los temas que no me llamó la atención a mí fue eso, porque, o sea, llegó un punto en mi vida donde yo también puse mi valor como personal en cosas full específicas y luego cuando fallaba en alguna era como que verde, o sea, no lo pude hacer y como que te pega full emocionalmente, entonces sí. Eso fue un tema que me llamó a mí la atención. En mi caso, a mí me llamó full la atención este tema del autosabotaje, que es cuando uno mismo se empieza a poner barreras y cosas, o sea, conscientes o inconscientemente es para lograr algo. Entonces puede ser por las metas, por miedo, inseguridad. Entonces, que es algo muy común también que pasa, digamos, el tener un examen súper importante o una presentación importante. Ya, hoy tenía una presentación súper importante y el asumir de que seguro me va a ir muy mal y por eso no repasar el último día. Entonces es como que eso termina afectando en cadena. Entonces, claro, va como que, eh, como en un círculo vicioso, un ciclo vicioso. Y antes me pasaba mucho porque yo era una persona súper nerviosa, por lo menos para exponer. Entonces yo era como que yo asumía y dije, creo que me va a ir mal, así. Y ya desde el principio llevaba como que con esa idea de que me va a ir mal y llegaba y me ponía muy nerviosa. Entonces, el autosabotaje creo que pasa, nos pasó a todos, o sea, de a mayor o menor nivel, y así. Sí, bueno, por lo menos el autosabotaje creo que sí, es una cosa bien, o sea, se siente feo, ¿no? Como que ni tú mismo crees en ti mismo, aunque sabes que puedes. Y bueno, sí, la verdad es que sí es horrible, sí es horrible. Por lo menos a mí me ha pasado cuando no sé, cuando tengo estos eventos, como por ejemplo, cuando me presentaba en el colegio o tenía algún concurso, era como que siempre decía, no, o sea, creo que no lo voy a lograr. Entonces, ahí como que me decía, me psicoseaba y ya no lo lograba. Sí, sí era feo. De ahí, bueno, por ejemplo, algo que también se me hizo bastante interesante es el punto, digamos, como que en el que se transforma la alta autoestima en narcisismo. Es bastante, digamos, es una línea muy delgada, ¿no? Que si se llega a cruzar, yo creo que es mal, porque, o sea, se siente feo, ¿no? Como que una persona eh, se crea tan superior a otras que literalmente les deje de importar. O sea, está bien como que sentirse bien con uno mismo y todo eso, pero
tal vez pasarse ya no está tan bien. Es que debemos sí controlar un poquito como hasta dónde llegamos con eso de la autoestima. Y yo creo que la principal diferencia es justo lo que tú dijiste, de que pasa de ser autoestima a narcisismo cuando te comparas con el resto. O sea, yo creo que para tener autoestima no tiene nada que ver con el resto de personas, justo se llama autoestima, ¿no? Como que lo que yo tengo, mi propia estima. Entonces cuando ya pones a decirte como que no, pero es que yo soy mejor que él, pero es que no, este man no sé qué, no sé cómo, o sea, ya creo que ahí es como que incluso se puede ver como algo de que busco validez en mi propia persona, haciéndote de menos a ti. Como que yo valgo más, pero no porque yo valgo mucho, sino porque tú vales menos. Y como que ya empiezas con cosas diferentes. Entonces sí creo que como que esa línea, bueno, para mí creo que incluso es un poco más marcada, porque o sea, tú tienes esa visión, ¿no? De puedes quererte, respetarte, amarte, verte a ti mismo y todo, pero cuando empiezas a compararte y a validarte solo porque crees que vales más que otras personas, como que ya cruzas una línea y ya se vuelve de algo bueno, algo full malo que es el narcisismo. O sea, yo creo que eso depende también, porque se puede confundir el egocentrismo con el narcisismo y creo que sí es importante diferenciar, porque una persona narcisista nunca te va a ver como una persona, siempre va a ver como un objeto de atención. Entonces, ¿qué de esto? Yo quiero tu atención, no importa cómo voy a conseguirla, puedo hacerte, quiero conseguir de buena forma como también de mala manera. Lo importante es conseguir la atención. Ahora en el egocentrismo sí pasa bastante, que es este hecho de que creo que en algún punto sí puede llegar a pasar, digamos, un caso hipotético. Cuando una pareja termina y la otra pareja empieza a ver que su ex ya tiene una nueva pareja y es como, no, capaz soy mejor que tal persona. Pero no por eso significa que le haga una persona narcisista, sino que ya también entra un tema de egocentrismo. Entonces creo que sí hay que diferenciar eso porque se puede malinterpretar. Y más porque hay muchos autores que intentan definir este tema del narcisismo y hay bastantes ideas variadas. Entonces, em, porque en algún punto, y digamos, en el deporte también pasa bastante que capaz están compitiendo y digamos una de las partes llegó a perder. O este fenómeno de el primero, segundo y tercer lugar. El segundo lugar siempre nunca siempre va a decir como yo soy mejor, pero no por tal razón me pudo haber pasado cualquier cosa. Y no por eso esta persona va a ser narcisista, sino como que también es un tema de ego. Entonces creo que eso sí había como que diferenciar un necesito. Porque luego hay mala comunicación, muchachos. Sí, sí es bien loco. Por ejemplo, eso del ego sí es algo muy interesante porque me he dado cuenta de que hay personas que tienen un ego un poco alto, ¿no? Entonces como que cuando tú dices algo y les atacas en el ego se ve tan claramente su reacción. Por ejemplo, yo tenía un amigo que el man se creía súper bueno en todos los deportes. O sea, sí era bueno, pero no tan bueno como él decía ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando él siempre decía que jugaba Super Game Ball y siempre le retaba al profe de Educa y le decía, sí, yo le voy a ganar, que sí, que no, que yo solo con la derecha y ahí vemos. Pero cuando jugaba, o sea, el man como que el profe sabía. Entonces él le atacaba poco a poco en el ego, diciéndole, no puedes ni toparla, que sí, que no. Entonces era como que se desesperaba y el man se fragmentaba. Es como que tú lo veías y no era la misma persona que estaba hablando hace 2 segundos. Ajá, entonces sí es bien loco eso. Y por ejemplo, a mí a veces me pasa cuando, digamos, una persona me dice que no puedo hacer algo. Es como que, no sé, así, no creo que no pueda. Entonces es como que sí me duele, pero no me siento mal, sino como que me da esa cosa como que de ganas de demostrarte de que sí puedo. De hacer lo Ajá. contrario. Sí. Pero Creo que ese hasta ese mismo, punto no está mal. O sea, como que todo el mundo tenemos un pequeño ego, ¿no? Pero hay full diferencia entre tener un ego. Bueno, un ego como persona creo que todo el mundo tiene. Justo lo que tú dices a mí me pasa igual full, como que, no, tú no puedes hacer eso. Es como que, no, sí puedo hacer eso. Y a veces no puedo, pero es como que ese ego que te lleva a hacer. Y me parece full interesante lo que es igual, que el ego es algo que se nota full en las personas. O sea, entonces es como es un punto crítico en todos y al menos la gente que depende full de su ego es como que le topa de esa fibra y se desmorona. O sea, es como que es un hilito donde todo está pendiendo ahí. Cuando le topa se cae y es Huele full durísimo. loco ver esto. O sea, O sea, sí, 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 sí. yo creo que el ego, como tú bien dices, todos tenemos un ego, ¿ya?
El problema, y creo que ahí podemos rozar la línea del narcisismo, es que cuando ese ego empieza a afectar directamente para mal a las otras personas. Entonces, capaz del hecho eh, digamos, hacer sentir mal a alguien, ¿no? Un comentario pasivo-agresivo, con el tema el tema físico, digamos, porque hay personas que también hasta en eso tienen un poco subido el tema. Y no es malo, a veces puede ser un poco chistoso porque también me ha pasado convivir con personas que tienen el ego acá y luego, y en verdad, y les terminas tocando justo en el ego y claro, se ve realmente quiénes son. En psicología se trata de un tema un poquito más profundo porque sí pasa, o sea, estás fragmentando, estás viendo la personalidad tal cual es, entonces estás atacando de alguna forma, el ego es para cubrir una inseguridad, entonces atacas directamente y le estás dejando a la persona así al desnudo prácticamente, por así decirlo. ¿De qué otro término les interesó? También. A mí me pareció interesante lo del falso consenso, porque, eh, bueno, y va de la mano con lo del efecto de falsa singularidad, ¿no? Porque es como que nosotros los pensamientos que tenemos muchas veces los relacionamos de formas medias malas, digamos, ¿no? Por ejemplo, el de la falsa singularidad nos habla como que de habilidades buenas o pensamientos buenos que tenemos que creemos que nadie más los tiene, entonces por eso no los mencionamos, no los vemos como un factor común, ¿no? Entonces yo creo que esto, por ejemplo, podemos verlo bastante como en las relaciones, yo creería, porque digamos, vemos esto de que sí debemos tratar bien a la otra persona y que sí que no, pero en muchos casos ya, yo creo que como hemos visto tantas cosas, ¿no? Tantas cosas mezcladas, ya creo que obviamos que eso ya no existe, así nadie es así, que sí que no. En cambio, por ejemplo, el efecto ¿cómo era? De falso consenso sería lo opuesto, como que pensamos que todo el mundo es infiel y entonces como que ese es el factor común de todos. Es como que malinterpretamos las cosas, digamos como que le damos un mayor sentido a los pensamientos malos y por lo tanto yo creo que se multiplican más a largo plazo. Sí, full. Y, por ejemplo, bueno, tal vez en un caso menos pequeño y más como que así del día a día. Por ejemplo, yo tengo una hermanita, bueno, una hermana, ni siquiera es hermanita, hermana que es 2 años menor a mí. Y yo siempre digo como que no, ella no me cacha lo que digo, no le voy a contar porque no sabe, es como que ella no. Pero ya, o sea, últimamente hablo full con ella y es como que di cuenta de que no, o sea, ella dice todo lo que yo pienso y no digo. Es como que todo lo que dice ella es como que sí, yo opino exactamente lo mismo, o sea, de verdad que sí, incluso en cosas súper pequeñas digo que sí. Totalmente de acuerdo. Pero yo no lo digo y es como que es que solo yo pienso esto y si digo esto ya nadie más va a estar y como que, ah, sí, tiene razón. Pero no, ella es mi viva prueba de que no. O sea, a veces incluso lo sobrepienso demasiado y es como que no, es fresco. Sí. De ahí, por ejemplo, otro tema que a mí me gustó full era, ah, ya, este tema de el autoestima y los halagos. O sea, me pareció súper interesante porque creo que es algo que es demasiado común, o sea, más ese tema que igual te habla, bueno, obviamente ya vamos a hablar un poquito después de eso a más a profundidad, pero el tema de como de que cuando una persona falla o algo, tu primer instinto es como decirle, no, pero tú sí puedes, tú sí eres full pilas, tú sí eres full capaz y todo, cuando en realidad tal vez haciendo eso no le estás haciendo un bien a esa persona, o sea, porque eso se traduce a de que tú sí puedes, o sea, no te hace falta hacer nada más, pero por un factor externo o algo que pasó, entonces no lo lograste esta vez. Por ejemplo, cuando un amigo tuyo le va full mal en una prueba y le dice, no, pero es que qué mala suerte, tomaron justo este tema, tú eres súper pila, o sea, la otra persona dice como que, sí, soy súper pila, o sea, la siguiente vez que estudio iba a decir, a ver, yo soy pila, el profe me puso súper mal la otra vez, entonces ya, voy a estudiar exactamente igual. Pero si tú le dices como que, oye, no, loco, tienes que estudiar más de esto, tienes que prestar más atención a esto, o pasaste hueveando todas las clases, presta más atención, es como que ya, tengo que hacer algo, ¿no? No es como que por mala suerte o por algún azar me fue mal, o sea, está en mi responsabilidad, o sea, no como que alimentar esa autoestima de yo sé todo, yo puedo todo y tuve mala suerte, sino de que puedo mejorar y tienes que mejorar. Ujú. Sí, verás, por ejemplo, yo tengo así una experiencia full densa. Bueno, no densa, sino como que me marcó full. Y es que yo sí les agradezco full a mis papás eso porque
Verás, haz de cuenta, yo nunca entrené fútbol así de ninguna forma, ¿no? Entonces, yo era malísimo. Y me gustaba, entonces era como que yo siempre salía a jugar con mis amiguitos y todo. Y le encamamos a mi papá para crear un equipo de fútbol. Entonces, como que al comienzo eran los papás de mis amigos y algún otro amigo por ahí. Entonces, como que no jugaba nada así. Yo iba por la pasión y la diversión. Y poco a poco ya me fue dando el gusto como de jugar y ganar. Entonces yo me frustraba bastante porque no, decía, no, yo soy defensa, así purito. Entonces siempre jugaba más por la izquierda y era muy complicado para mí el hecho de, no sé, la técnica para quitar y así, ¿no? Entonces como que yo me frustraba y me enojaba. Y mi papá y me decía, no, dale, pero dale, ¿qué estás haciendo? Párate bien, que sí, que no, y me gritaba y me decía, pero dale. Entonces, como que ese hecho de decir, no, si lo estás haciendo bien, y en vez de decirme, o sea, como que, no me decía como que lo estás haciendo bien, sino me decía, debes hacerlo bien. Es como que a mí me impulsaba y es como que me daba ganas de hacerlo bien. Entonces, como que creo que sí hay que cambiar un poquito eso para apoyar más, ¿no? Yo creo que debe haber un balance. O sea, ni muy al extremo ni muy al otro extremo. Porque también si es que es como que puedes hacerlo mejor, es como que también sí, pero empezamos a meternos también contra la autoestima de la persona, de a poquito. Y, o sea, es un tema progresivo. En cambio, el otro lado, si bien dicen, también puede pasar de que, no, sí, es verdad, no fue mi culpa. Y ya no tomar esa responsabilidad, sino pasar al otro lado. Entonces creo que debe haber un balance intermedio, como que decirle a la persona como tú eres súper inteligente, pero capaz es que se pueda, no sé, pero estudiemos juntos la próxima vez. O la siguiente vez, ¿te parece si es que le preguntamos al profe que nos dé un cuestionario y podamos hacerlo mejor? Entonces, son ese tipo de cositas de, ok, como de comunicación asertiva, por así decirlo, no sé, creería yo. Hay dos términos que a mí me llamaron full atención y van justo de las manos. Es la autopresentación y la autovigilancia. Entonces se puede confundir porque son muy iguales, pero la diferencia es que cuando se habla de autopresentación es lo que hacemos nosotros para dar una impresión a las personas. Y la autovigilancia es que tanto uno se observa y se ajusta mientras da esa impresión. Entonces, les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Cuando estamos haciendo, cuando hay el tema de autopresentación, es elegir, digamos, nuestra ropa, la postura, el tono de voz que hablamos con los demás, antes de conocer a alguien, ¿ya? Y así vernos de cierta forma, ¿no? Entonces, digamos, vamos a salir con amigos o voy a ir a una fiesta, quiero dar esta impresión. O sea, de que, no sé, me gusta el estilo alternativo, no lo sé. Entonces es esa preparación previa. Y en cambio, la autovigilancia es estar digamos, igualmente en una reunión nueva y tener cuidado en cada palabra que decimos mientras observamos cómo van reaccionando los demás para empezar a ajustar nuestro tono de voz. Y esto también pasa de manera consciente o inconsciente. Inclusive las mismas bromas, como que para saber cómo adaptarnos a la situación, al contexto en ese momento. Entonces me llamaron full la atención porque pasa, o sea, a mí me pasa a veces en el de que, empiezo a analizar, a ver, las vibes de las personas, o sea, creo que es más que nada hacer referencia a eso de que, sí, como que solo hay que fluir y así, creería yo. No sé qué piensan ustedes. Sí, yo creo que sí, a veces como que por ajustarte mucho, como que pierdes un poco de lo que tú podrías darles a las demás personas, ¿no? Como que tu chispa. Porque, por ejemplo, algo que me di cuenta mucho, por ejemplo, en el colegio, es que cuando uno iba a presentar, uno se enfocaba mucho en lo que hacía el profesor. Por ejemplo, yo cuando presentaba cosas y así, veía cuando el profesor movía la cabeza así o movía la cabeza así. Entonces, era para como saber por qué lado estoy yendo bien y por cuál no. Entonces, había veces en las que literalmente ya no me importaba y decía cualquier cosa y a veces resultaba mejor, ¿no? Porque
sí lo hacía con pasión y no me enfocaba en lo que pensaban los demás. Entonces, a veces sí hay como que liberarse un poquito de esa presión y tal vez mostrarnos como somos. Y si a alguien no le gusta, pues ya nada, ¿no? Qué pena. Ajá. Por ejemplo, en el colegio me pasó que cuando llegó un chico de intercambio, habían dos chicos, una chica y un chico, y este chico se había incorporado tarde. Y a mí, no sé, me da esos golpes de extroversión extrema que solo me acerqué y me puse a conversar con él. Y claro, el regresar a ver las reacciones de todos, de como que, ¿qué le pasa a esta loca? Es como que sí te dice como, te quedas como, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, pero realmente creo que sale mejor hacer las cosas como le nace a uno hacerlas, porque a veces ese es el mejor resultado, en verdad. Entonces imagínate que hasta hoy en día me llevo con ellos y capaz los de mi clase. No, es como que no, porque nunca fue como una interacción así de frontal. Y ellos me dijeron, como tú me caíste bien por eso. O sea, fuiste la única que vino y se sentó a hablarme así, así de la niña. Entonces, Que te pones en otra entonces, situación que chévere, que estés en intercambio y que de repente se te acerquen a hablar y ya te arrastre el primer paso, el paso más complicado de la socialización, ¿no? Entonces sí, pero a mí sí se me hace ese tema full denso porque al menos yo sí batallo full con eso porque a mí me pasa mucho que conozco un grupo de personas y como que no cambio mi forma de ser, pero como que sí me adapto demasiado, diría yo. O sea, un punto en el que yo digo como que, verde, no será que estoy cambiando mucho, pero últimamente ya no. Es como que tengo mi José Miguel base y en base a eso voy amoldándome ujú. al resto de personas, pero nunca dejando de ser yo. Creo que eso es lo importante, o sea, tener eso súper claro y conectar con la gente de mejor manera, ¿no? Sí, bueno, sí se me hace medio interesante también porque una vez, bueno, hablaba con mi papá y yo siempre le decía como que, o sea, sí, la verdad es que las personas a mí me caen mal, ¿no? Porque como que hay veces que uno siente esa conexión con alguien y es chévere, ¿no? Uno fluye así como en este grupito, ¿ya? Pero te imaginas, no sé, otra persona, como que sí he conocido bastantes personas en la U, que tú hablas con ellas y es como que no pasas de las preguntas base que estudias, en qué semestre vas, ahí te quedas, ¿no? Entonces yo sí le decía como que sí, pero es que no me gusta porque me aburro, entonces ya no fluyo. Y él me decía, sí, pero es que hay veces también en las que debes, no sé, como que acoplarte, porque a fin de cuentas son contactos que luego te ayudarán, ¿no? Es como que debes tratar de ser amigo de todos, pero darle prioridad a algunos, ¿no? En este caso son como que los con los que más fluye y así. Mm. Pues hoy creo que ya hemos hablado de todos los temas como tal, ¿no? De los de la lectura. Entonces, esta de ver la pregunta que, a ver, nos decía que si es mejor enfocarnos en la autoeficacia o en la autoestima. ¿Y por qué? O sea, cuando le vas a alentar a alguien así, o sea, si es mejor en la autoestima o en la autoeficacia. Y, bueno, yo creo que eso está full relacionado con lo que yo he dicho igual de la lectura. Que yo decía que, obviamente, primero en el libro ya te dice textualmente que sí es mejor en la autoeficacia, pero yo le veo muchísimo sentido porque creo que lo veo súper así porque en un momento de mi vida creo que me hubiese servido full que me hayan dado mejores consejos. O sea, porque no, desde pequeño yo sí he sido súper norio, como que siempre he sido como que full estudioso y al final como que del colegio ya me confiaba full y decía como que no, no, yo siempre he sido pila ya. Y yo mismo, o sea, yo mismo me autosaboteaba a mí mismo, decía como que no, ¿para qué voy a estudiar si yo siempre he sido pila? Y sí, igual me decían, obviamente, mis seres queridos, y yo sé que me lo decían de buena gente, y no me decían por hacerme un mal, pero justo lo que yo decía como que debería haber un cambio de chip en eso, porque me decían como que no, no, pero tú eres full inteligente, tú siempre puedes de una, o sea, a ti no te hace falta estudiar. Y yo mismo me creía eso y decía, sí, que voy a estudiar. Mi último examen de matemática me saqué como 4, en física me saqué 7, así. O sea, bueno, pasé rascando, pero sí, o sea, yo digo que en ese momento alguien me haya cogido y me ha dicho como que no, no, estudia bien, no te confíes, dale duro, o sea, como que sí me hubiese servido más que un siempre has podido, o nada, tú siempre pudiste, entonces creo que incluso es mejor para la otra persona, o sea, le haces un bien como que alentándole. Y justo lo que tú decías pasa también, como que encontrar ese equilibrio, porque igual es feo como que cuando tú te estás esforzando y sientes que logras algo y la persona dice como que no, no, haz más.
o te falta hacer más, o no es suficiente, o dale más, como que justo encontrar ese balance entre valorar lo que una persona está haciendo, pero obviamente impulsarla a ser mejor y por amor incluso a la persona no dejarle que se frene o que vaya para atrás. Sí, por ejemplo, a mí en el colegio, bueno, estaba en octavo, creo. Yo tuve geometría por primera vez así como materia separada, entonces a mí me cogió como de nuevo, entonces el profe era así medio chévere pero estricto y era medio rarito a veces, ¿no? Entonces él nos tomó una prueba, ya ni me acuerdo qué era, creo que era trigonometría o alguna cosa así media más avanzada. Y yo me acuerdo que igual por el mismo hecho no estudié así, porque yo decía, matemáticas son, ¿no? Sí, solo debo aplicar alguna que otra fórmula y se acabó, pero me saqué cero, así cero, cero uno fue, literal, nunca me había ido tan mal en mi vida y yo me sentí así como que, ¿qué está pasando? Y ahí fue mi mamá porque todos los papás se alertaron y dijeron, no, ¿qué está pasando? Ese profesor debe ser el culpable, que sí, ¿no? Y mi mamá fue al colegio y le dijo al profe, muy bien, profe, espero que siga haciendo sus pruebas así, porque la verdad es que estos niños están muy cómodos. Entonces el profe se quedó como que, ¿qué está pasando? Ajá, entonces yo creo que ahí como que él incluso nos empezó a motivar más por el hecho de que sí podemos hacer las cosas, ¿no? No solo por el hecho de que siempre estamos fallando y que sí que no, sino más porque a veces sí nos falta como que ese impulso pequeño de saber de que sí podemos. Entonces yo creo que la autoeficacia sí es mucho mejor, mucho, mucho mejor. Y también el ir logrando cosas, no sé, a mí me pasa bastante, nuevamente, yo traumada de la presentación de Cosmos, Dios mío. El ir, o sea, por ejemplo, el ir logrando esas cosas chiquitas que capaz para nosotros son más complicadas o que son medias complejas que dices, no, yo sé que lo voy a hacer mal y seguirlo intentando hasta que realmente empieza a hacerlo bien y empieza ya, es como que empiezas a mejorar, entonces ya ese tema de esa inseguridad de hacer tal o cual cosa se va borrando de a poquito. Entonces, por ejemplo, como les digo, me pasaba que yo no sabía cómo, o sea, llegaba al punto en el que yo me paraba adelante y me olvidaba, o sea, yo no podía regresarles ni a ver a mis compañeros porque me ponía demasiado nerviosa. Obvio, ahora puedo presentar mejor, pero aún así a veces sí me trabo con las palabras, tema también del lenguaje corporal. Y el lograr estas cositas, estos cambios de que, bueno, voy a ir mejorando, como que sí va aumentando también nuestra autoestima. Y es luego mucho más fácil hacer las cosas también, como que empiezas a fluir con eso también. Entonces es como un tema de superación personal, creería yo. De que como antes no podía y ahora ya puedo. Y me siento mejor porque estoy realizado haciendo eso también. Entonces sí, en mi experiencia ha sido así como tal. Sí. Ahora, ¿qué tal si hablamos un poquito sobre el video que nos hablaba bueno, de algunas técnicas como para encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra voz interior, ¿no? Eh, bueno, ¿qué tal si empiezo yo? Yo me enfoqué mucho en la técnica sobre la visualización guiada, ¿no? Por ejemplo, en autoconocimiento aprendimos mucho esto acerca de la meditación y cómo encontrarte contigo mismo en el silencio. Entonces, sí me gustó muchísimo esto de poder apreciar cosas que a veces no las apreciamos por todo el ruido externo que tenemos. Entonces me fui como que a un parquecito, bueno, el parquecito que está acá abajo, y con el sonido de la lluvia yo creo que se me ha hecho bastante fácil. Porque, por ejemplo, antes cuando iba a cascadas a caminar así, me sentaba en la cascada por, yo que sé, una hora y me quedaba ahí. Y era súper chévere. Entonces, el hecho de como que, no sé, como pensar en cosas que muchas veces yo no pensaba, por ejemplo, ¿será que estoy haciendo las cosas correctamente? Es decir, como que me cuestioné mucho esto de aspectos de la universidad como tal. Porque, por ejemplo, yo quiero irme, si pudiese, me iría por todo el mundo todos los días. Entonces yo digo, ¿será necesario esto así? Entonces sí me cuestionaba cosas así un poco más profundas, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que sí me sirvió full es que una vez cuando estaba de Work and Travel, descubrí una aplicación de un man que se llama
Julián algo, y el man creó una aplicación en la que te guiaba como que en el mindfulness y te ayudaba a visualizarte a ti en el futuro. Entonces como que tú le contabas algunas cosas y el man te preparaba una sesión en la que literalmente te hablaba. Y por ejemplo, el man me decía como que cuál es tu sueño y cómo te ves, así como cuál es tu realización. Entonces yo decía como que sí, estar en una casa, en un acantilado, en Italia y coger un carro y solo dar vueltas, así como que no tener ninguna preocupación. Y era chistoso porque el man decía, o sea, exactamente lo que querías escuchar, ¿no? Entonces el man te decía, cierra los ojos, escucha y ya, fluye. Entonces, por ejemplo, él decía como que sí, la verdad es que tú estás en este momento bajando las gradas y ves todo el paisaje, sientes la brisa y bajas y está tu carro y te subes y andas. Entonces lo intenté de nuevo, como que pagué la prueba gratis así de un día y lo intenté de nuevo y sí, eso es espectacular, como que ver cómo sería tu futuro y sentirlo más que eso, como que sentir que ya es parte de ti, o sea, es una locura, la verdad. Qué chéverazo. O sea, no, sí, me parece súper cool. Por ejemplo, yo ahorita estoy en autoconocimiento y a mí se me hace full difícil meditar. O sea, pero dice como que cierro los ojos y luego los abro, veo que todo está cerrado y luego, bueno, ya lo cierro otra vez. O se me arquea la espada y el profe me vuelve a enderezar así. O sea, a mí se me hace full difícil eso de la meditación. Obviamente me toca, pero sí, se me está haciendo complicado. Entonces bueno, la que yo hice fue la de la escritura automática. Porque yo desde antes tenía como que mi libretita ya, porque, bueno, una vez fui a la psicóloga, me dijo como que es súper bueno el hecho de tener una libreta, hace full años ya. Yo tengo mi libretita como que desde hace 4 años, así que ya está a punto de llenarse. Pero a mí lo que más, o sea, lo que más amo para conectar conmigo mismo es escribir. O sea, hay veces que, y bueno, obviamente después de ver el video me planteo algunas cosas, pero o sea, tengo una idea en la cabeza que me da vuelta y es como que ya, solo voy a escribir literal lo que se me ocurre. Solo escribo y escribo y escribo. Es como que a veces ya escribo mal, escribo feo, o me va una idea, digo, bueno, ya, me replanteo la idea otra vez y sigo escribiendo, y sigo escribiendo. Y luego como que incluso lees de eso y es como que a veces se siente como que es de alguien más, o sea, como que lees los pensamientos y te das cuenta de que es algo, o sea, como que cuando tú solo lo piensas, te das vueltas, te vas por un lado, te vas por el otro lado, pero cuando está escrito es como que ya tiene un inicio y un fin. Entonces ya entiendes exactamente qué estás pensando, qué quieres hacer, y hay veces que incluso escribiendo te das cuenta de cosas que no llegabas a una conclusión solo pensando. Entonces ya literal mi libretita está hecho pedazo, ya no tiene la tapa de al frente o sea, su tapa son stickers. Entonces ya está por morir esa libreta, pero sí, o sea, desde que he entrado a la U y todo, cuando estoy estresado es como que a ver qué pasa y escribo y escribo y escribo y escribo así. Entonces, por ejemplo, ese es el método que más me ha servido a mí desde años atrás y también esta vez que lo hice, como que no me fue muy difícil porque me gusta full. Chévere, me parece muy chévere el hecho de escribir y el entender, el de ayudarte. Es como eh, te ayuda a sacar todo eso que capaz, si es que hablando no lo sacas, escribiendo lo puedes hacer. Entonces me parece full lindo, full súper chévere. A mí me llama full la atención el tema este del método del espejo, de la técnica del espejo, porque muchas veces, y esto empecé a aplicarlo por mi dermatóloga, porque alguna vez le dije como, ¿y cómo había oído a un tema, a que me revisa un tema de las pastillas del acné que llegué a tomar? Y yo le preguntaba, ¿y cómo hago para que se me vean las ojeras? Pero ¿y qué tengo que hacer para que ya no tenga tal cosa? O y cosas así. Entonces llegó, ella me hablaba y me decía como, verás, tú te estás viendo imperfecciones donde realmente no las tienes. Y tú deberías, o sea, me dijo, prueba lo siguiente, anda a un espejo y mírate. Y mírate y empieza a mirarte, empieza a ver quién eres. Primero, cómo te vas empezando a sentir, si te sientes cómodo al rato de verte o, por ejemplo, si bien es cierto, puedes decir, no, no me gusta tal cosa, pero en consecuencia me sirve para algo, ¿no?
Por ejemplo, ¿cómo es esto? Eh, digamos, hay chicas que no les gustan sus brazos, ¿no? Pero te sirven para poder levantar cosas. Te están sirviendo y los tienes. Entonces, ella lo que me dijo fue, y aparte mírate en el espejo y vas a ver que todas tus facciones y todo vienen de tu familia, perteneces a un sitio. Entonces, capaz dices, no me gustan las ojeras, pero estas ojeras son de mi mami. O, y esto me hace familia de ella. Entonces, si es que yo no le diría eso a ella, ¿por qué me voy a decir? Y entonces yo al principio no le quería, o sea, yo decía como, "Ah, sí, pero sí me va a decir cómo elimino tal". Pero intenté probarlo y realmente te das cuenta que a veces esa incomodidad que queremos, a veces de que, ay, tengo este granito, ay, tal cosa, se empieza a ir yendo y empiezas a valorarte más. Porque yo creo que, bueno, no sé, nosotros somos la decisión de muchas personas. O sea, de nuestra familia tuvieron que haber tomado tantas decisiones para que nosotros estemos aquí. ¿Me explico? Entonces, y nuestros ancestros igual. Entonces, cada facción proviene de ellos. Entonces, es como que se me hace muy lindo el analizar y a veces también eh, el pensar y decir, sí, o sea, sí, capaz, soy ojerosa, pero eh, es un rasgo de mi familia materna y los quiero mucho, entonces, ¿por qué voy a querer hacerme sentir mal por eso? Entonces, me ayudó bastante, más en ese entonces, en la etapa de la adolescencia, donde todo es horrible. Pero es que no me gusta tal cosa, pero es que ¿por qué soy? No sé. eh, Ya, ok. Genial, entonces con esto yo creo que acabamos nuestro podcast. Fue bastante interesante escuchar sus experiencias, ¿no? Algunas bastante interesantes, más por el hecho de que realmente muchas de las cosas que vivimos nos pasan a muchas más personas, ¿no? Es como que a veces nos creemos que solo nos pasan a nosotros por mala suerte, pero no, sí nos pasa a varias personas y es como que muy grato escuchar esas cosas. Y bueno, estuvo muy interesante, muy chévere, como siempre, este grupo tan genial para nuestro podcast. Espero que te haya gustado, Edgar, igual. es igualmente. Y muchas gracias por oírnos también. Chao. Chao. Chao.